¿Cómo que ahora? Se ha pasado más Tu de rostro. chicos. Ya, criptorquidia, recuérdenme qué es criptorquidia. Es cuando no desciende El testículo. ¿Cuándo? Ya, en las séptimas semanas. Séptimas, sí. ¿hay testículo en la octava semana? No es. No. Exacto, semana 26, De- correcto. Ah, El descenso testicular es en la semana 26. Ya. ¿Ya? Ya vas. En su cuerpo, sí. Ya vas. Ya chicos, vamos a calmarnos un poquito. Sí. ¿Ok? Mejor. Entonces, pero ¿cuándo hago el diagnóstico? Nacimiento. Al nacimiento Al nacimiento. es parcialmente correcto. Pero algunos no lo hacen. Sí, ajá, no. Exacto, No lo porque hacen. ¿hasta cuándo le doy chance para que baje? Tienes que dar Seis. un año para que baje. 6 meses, ¿no es? No. Ponen. Acá más bien está. Has expuesto 6 ese meses. tema. Está- Exacto. Mira, el tiempo es variable, ¿ya? Es variable. Seguramente si me traes bibliografía vas a decir, doctora, que está un año. Sí. Pero lo más usual es de que son 6 meses. ¿Ya? Si hasta los 6 meses no he encontrado descenso testicular, ¿cuánto tiempo tengo para que se opere? 2 años. No puedes operarlo. 2 años. Hasta un año y medio tengo para operar máximo. ¿Por qué? Porque ya no ajá, no sus células germinales van a destruirse. Ya. Hay 2 razones para operarlo antes del año y medio. Para intentar recuperar las células. Puede ser, sí, pero no es la principal razón. O sea, un niño infértil puede vivir, ¿no es cierto? Sí. No va a tener hijos, pero va a vivir. Ya. Hay una razón para operarlo pronto. Estamos. Ah, el crecimiento de los órganos internos que lo compriman. No, pues si ya no sirve, no nos tendrías que operar, ¿no es cierto? Hay una razón más. Puede malignizar, chicos. Esa es la razón por la que lo operan. O sea, es que si el niño es infértil, ciertamente, bueno, pues ya fue, ¿no es cierto? Pero el problema es de que si maligniza, esa persona sí puede sufrir un serio problema que incluso puede llegar a morir, ¿ok? Entonces, esas son 2 razones para operarlo antes del año y medio. Si hay bibliografía que dice hasta los 2 años, sí. Pero las corrientes más actuales dicen que mientras más pronto le hagas el diagnóstico y mientras más pronto se opere a partir de los 6 meses, mejor, ¿ya? Si bien es cierto de que todavía hay posibilidades, como dice Cristian, entre los 6 meses y el año que desciendan los testículos, si bien es cierto, las probabilidades son más bajas. Entonces, como las probabilidades sí son bajitas, es mejor operarlo de una vez. Ciertamente sí se puede ver cómo evoluciona, si es que no está desencadenando. Es que en realidad la testosterona, más allá de tener algunas funciones, mira, ¿qué funciones tiene la testosterona? Tiene ciertas funciones metabólicas, ¿no es cierto? Pero que pueden ser, sobre todo las funciones en la preadolescencia, pueden ser suplantadas por otras hormonas. Como por ejemplo las hormonas tiroideas toman la batuta en el sentido de que reemplazan las funciones metabólicas. Pero ¿qué funciones sí no podrán ser suplantadas? Las funciones de la inducción de la pubertad, ¿no es cierto? Y los caracteres sexuales. Entonces, en ese sentido, si es que, digamos, por ejemplo, el descenso testicular la ausencia de descenso es bilateral y no hay, pues, en general no vamos a tener desarrollo de caracteres sexuales secundarios, a la pubertad recién se induce dándole ciclos de testosterona. Se realiza una inducción y ya está, no hay problema, ¿ya? Entonces, ahora, volviendo al punto, entonces, realizábamos por esta razón, ¿no? Los hallazgos que vamos a encontrar en un paciente con criptorquidia van a ir orientados más primero al tema atrófico, porque lo segundo ya es consecuencia, es decir, el seminoma ya es una consecuencia que es más a largo plazo. Pero si yo saco un testículo de un niño con criptorquidia, imaginemos 2 años y medio, no va a estar pues con cáncer, a lo más va a estar así como este. Entonces, vamos a ver y la comparación entre un testículo sano versus un criptorquídico. Entonces, aquí lo que podemos observar es un túbulo seminífero, ¿no es cierto? Y dentro de ese túbulo seminífero, ¿qué tipos de células encontramos? ¿Cuáles? Las Leydig son intersticiales, las de Sertoli sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la célula principal? Me están dando los complementos. Las células germinales o espermatogonias, ¿no es cierto? Claro.
Ya. La principal célula que ustedes están viendo acá por todos lados son células germinales o espermatogonias que están convirtiéndose en espermátides de primer grado, segundo grado y hasta séptimo, ¿cierto? Ya, toda la evolución. Entonces, además de esto, vemos unas células que tienen unos núcleos gigantes. Esas son las de Sertoli. ¿Qué función tienen? Creo que Dar soporte y maduración. Soporte, permiten el soporte, permiten la maduración, forman parte de la nutrición también. ¿De quiénes tienen que cuidar las células de Sertoli a las espermatogonias? ¿De qué lo protegen? Porque brindan Sí, soporte, ajá. sostén y protección. Protección. ¿De quiénes lo protegen? Lo protegen del sistema inmune. Las espermatogonias están, si el sistema inmune es detectado por el sistema inmune, los detecta como cuerpo extraño. Entonces puede ser agredido y eliminado. ¿Ok? Entonces las células de Sertoli brindan protección en este sentido. ¿Ya? Y también permiten su crecimiento, etc. ¿no? Entonces están ahí de protectores. Cumplen un rol protector. ¿Qué pasa si yo le tengo al testículo intraabdominal? Lo tengo a una temperatura más alta de la que las espermatogonias funcionan y viven normalmente. Entonces, como están a una temperatura más alta, se empiezan a morir, ¿no es cierto? Lo primero que ocurre es eso. El primer evento es que se mueren los espermatogonias y una vez que se mueren, las células de Sertoli hacen un fenómeno adaptativo. Dicen, tengo poquitos espermatogonias y esas poquitas tengo que protegerlas. Entonces tenemos que multiplicarlos. Entonces se multiplican y hay una hiperplasia de células de Sertoli que será efectiva. No es efectiva porque ya quedan muy pocas, ¿no? Y además, mientras permanezcan en el área abdominal, van a seguir muriendo por temperatura, ¿no? Entonces no va a servir de nada que las células de Sertoli estén alrededor. ¿Ok? Entonces lo que ocurre es de que si nosotros contamos la cantidad de espermatogonias versus las células de Sertoli, que son las más gigantes, de núcleos más grandes, están casi en una misma proporción. Entonces por eso ahí podemos ver que hay la hiperplasia de células de Sertoli. Finalmente hay un último hallazgo y se van a dar cuenta ustedes mismos. ¿Qué les parece este lámina? Fuera de lo que ya hemos mencionado. ¿Algo les llama la atención? Esto eosinofílico no les llama la atención. Ahora, este tracto eosinófilo, que obviamente no ha pasado en un día, ¿no es cierto? Han pasado en meses, semanas o meses, yo qué sé. ¿Qué será? Fibrosis, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un evento crónico. Entonces se genera una fibrosis peritubular, ¿ok? Alrededor de los túbulos seminíferos, ¿ya? Que es finalmente el último proceso que ocurre y que comprende a la parte final de la criptorquidia dentro de lo que es la atrofia testicular, ¿ya? Entonces, si resumimos esto en hechos sencillos, primero definimos la criptorquidia, que es la ausencia de descenso testicular, ¿no es cierto? Que en el primer control al nacimiento se detecta, pero luego se da chance hasta los 6 meses donde se hace el diagnóstico. El segundo punto será la disminución de células germinales o espermatogonias, ¿no es cierto? El tercer punto será la hiperplasia de células de Sertoli. Cuarto, la fibrosis peritubular, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué más? El cuarto, disculpe, esto La fibrosis peritubular. Y como último dato, pues serán las dos consecuencias, ¿no es cierto? Las consecuencias que puede generar la criptorquidia. ¿En qué termina? Termina o en atrofia testicular o en seminoma, que es el cáncer testicular. ¿Ok? Es un cáncer de células germinales, de hecho. Y si les preguntaran incluso, no creo que les pregunten, pero igual, es el cáncer más frecuente testicular, el seminoma. Atrofia testicular y seminoma. Testicular. Ya está. ¿Qué más? Eso es todo. Una consulta, ¿sí o sí se tiene que operar hasta los 2 años? Sí. ¿Por qué esa vez el doctor operó a un niño ya de 7 años? Claro, es porque no lo han detectado tarde. Pero, o sea, ¿solo lo ha operado por forma estética? No, lo ha operado porque mientras más pase el tiempo, tiene más riesgo de que sea O cáncer. sea, pero no lo ha, se puede decir, extirpado, ¿no? ¿Sí, no? O sea, lo ha puesto a su lugar. Ajá, por eso no entiendo. Lo que yo creo que ha podido hacer es lo ha descendido Ajá, y le ha tomado biopsia. No, ni siquiera biopsia. O sea, lo descendió y lo cerró. Lo que yo entiendo que normalmente se debería hacer es, si es que lo quieres descender por preservar la fertilidad, yo qué sé, es desciendes y tomas biopsia. Lo único que me dijo. A no ser que le haya querido hacer una biopsia en un segundo tiempo, pero no. O sea, pero de todas maneras tendría que ir a biopsia ese testículo, de todas maneras, por el riesgo de cáncer.
Ya estoy en doctor Andrés. Mientras antes se opere mejor. Antes sí se realizaban cirugías tardías, pero ahora, desde los 6 meses ya están haciendo. Dice, pero igual hay problemas en eso porque a algunas personas no les gusta tocar así los testículos de los niños. Sí, no, en la evaluación No. al neonato, sí, a veces no se realiza adecuadamente. Y es por eso que la norma técnica de controles prenatales va que los primeros, no recuerdo, hasta los 3 meses, 4 meses, tiene que la enfermera realizar el reporte de palpación de bolsa escrotal. Entonces, buscando, digamos, disminuir esta brecha. De hecho, incluso hasta tenemos ya un urologo pediatra, ya que no se pasa. ¿En dónde? Ahí está, ¿dónde está el Raúl no es de verdad. De ninguno alto. No, no, no.